Capítulo 35. La furia de un tirano asesino. Parte 1. Yoshino había levantado sus brazos para detener el ataque, pero cayó. Un dolor punzante atravesó el abdomen de Yoshino. Sus ojos azules temblaron de miedo, su boca soltó sangre mientras miraba hacia abajo. Una lanza ósea estaba ahí, su abdomen fue atravesado por completo, haciendo que su propia sangre se soltara. Era imposible. El vestido astral era la defensa del espíritu, pero ese ataque ignoró esa defensa como si fuera papel. Su carne fue desgarrada. La imagen de aquella herida, del calor de su sangre deslizándose, hizo que su respiración se volviera pesada. Y una figura estaba al frente con la arma que la atravesó. Eso fue interesante. Yoshino se tambaleó hacia atrás cuando Ellen retiró la lanza con un movimiento seco. La sangre salió de su abdomen y el dolor fue inmediato. Yoshino sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones mientras su vestido astral se desintegró en partículas azules revelando su ropa casual. Yoshino oh. La desesperación en la voz de Shido la alcanzada. Lo siento, el cuerpo de Yoshino cayó al suelo. Patético. De repente. Un viento feroz se levantó, tan arrepentido y poderoso que hizo crujir las paredes y arrancó trozos de escombros del suelo. Y luego, todo se oscureció. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue un techo lleno de tuberías y cables. Yoshino se encontró acostada en una cama. Miró a su alrededor, y se dio cuenta de que se encontraba en el mismo lugar donde había recibido los exámenes médicos después de ser rescatada por aquel chico de cabello negro puntiagudo en ese día que había cedido a la oscuridad. Así es, este lugar era la aeronave de la organización de Ratatoskr, la enfermería de Fraxinus. Yoshino se incorporó y observó que llevaba la misma bata celeste de ese día. ¡Ay, vuelo! Llevó una mano al abdomen y sintió un leve escozor. Al abrir la bata con cuidado, descubrió un vendaje apretado rodeando su cintura. ¿Qué pasó? Entonces, el recuerdo en su cabeza la golpeó con fuerza. El calor de su sangre deslizándose y el sonido desgarrador de su carne al ser perforada. Esa lanza ósea ignoró la defensa de su vestido astral y estaba cerca de la muerte, sin embargo, allí estaba, respirando. Espera. ¿Dónde está Touma-san? Ella lo recuerda. Kamihou Touma había sido arrojado violentamente desde lo alto de ese edificio por un espíritu que apareció de repente frente a ella, pero él no se encontraba en este lugar. Touma-san, su voz temblorosa resonó en la habitación vacía, pero no hubo respuesta. Solo podía significar una cosa. Ese chico de preparatoria todavía sigue afuera. Tengo que levantarme. En este momento, los murmullos de Yoshino se detuvieron a medio camino. La puerta de la enfermería se abrió de repente, y se escuchó los pasos de una persona. ¿Estás despierto, Yoshino? Usando un uniforme militar de color castaño, una mujer de unos 20 años miró a Yoshino. Sus ojos, que están rodeados de ojeras oscuras, era el oficial de análisis de Ratatoskr que tenía la piel blanca como la nieve que hizo alusión a su estilo de vida cerrada, Murasame Reine. Reine-san. ¿Qué pasó? Después de que perdiste la conciencia cuando fuiste atacada por Ellen, las hermanas Yamai te trajeron hasta aquí y luego ellas decidieron apoyar para detener al espíritu de forma inversa. ¿Forma inversa? Ella había escuchado ese término después de ser rescatada por Kamihou Touma de la oscuridad de su sefirá. Ese día, perdió el control de sí misma cuando vio que ese chico había recibido un ataque letal en un acto de defenderla de un francotirador de Ast. Después de eso, la destrucción estalló en toda la ciudad de Tengu. Esa forma era conocida como espíritu inverso. ¿Qué? Eso no va a ser suficiente, Reine-san. ¿Qué está pasando abajo? ¿Todos están bien? ¿Qué pasa con Touma? Él fue, no. Él todavía está vivo. Tengo que encontrarlo. No puedo confiar en esa mujer. Él debería estar en un estado crítico después de lo que ese espíritu hizo hacia él. Cálmate primero, Yoshino. No puedo hacer eso. No, después del peligro que están pasando. Mientras sigo aquí, Touma está sufriendo. Todos están luchando, pero la voz de Yoshino se quebró, pero sus palabras se interrumpieron cuando ocurrió algo inesperado. Reine había rodeado su cabeza con ambos brazos, abrazándola con fuerza. Incluso si salieras de esta sala, aún no te has recuperado. ¿Entiendes eso?
Reine acarició la cabeza de Yoshino, transmitiendo una calidez reconfortante. Con las mejillas ruborizadas, Yoshino se relajó un instante, pero pronto se separó suavemente a Reine con manos temblorosas mientras hablaba. No puedo, entonces, no puedo detenerte. Reine suspiró levemente, como si ya anticipara esa respuesta. La fuerza de Kaguya y Yuzuru no será suficiente. Sí, eso lo sé. Ese espíritu tiene una amenaza de clase SS, mientras que las hermanas Yamai son de clase AA. Este es el mayor peligro al que se ha enfrentado Ratatosk. Por eso, alguien más nos apoyará en esta crisis. ¿Qué quiere decir con eso? Un aliado se encargará de detener a este espíritu. Pero, si deseas ayudar, puedes acompañarme. Aunque no debería hacer esto. Yoshino bajó la mirada por un momento antes de fijarse en Yoshinon, el conejo de peluche que descansaba a su lado. Lo tomó con su mano derecha y lo movió. ¡Guau! Gracias por darme una oportunidad. Yoshinon será de mucha ayuda. Era la voz de Yoshinon, aunque, en realidad, era Yoshino fingiendo otra voz mientras manejaba la marioneta. Reine se sentó con suavidad y respondió. Está bien. Vamos. Dicho esto, Reina se giró y caminó hacia la puerta. Yoshino, todavía con un ligero temblor en las piernas, apresuró el paso para seguirla. Sin embargo, cuando estaban a punto de salir, Reine se detuvo y giró hacia ella. Es necesario que te cambies de ropa. Ah, sí, claro. Yoshino cerró los ojos y respiró hondo. En ese instante, un brillo azul cubrió la bata celeste que tenía puesta por un impermeable verde con orejas de conejo. Era su vestido astral. Sígueme. Ambas avanzaron por el pasillo, el eco de sus pasos sonó en medio del silencio. Pensando en lo que ocurría afuera, Yoshino presionó a Yoshinon con fuerza. ¿Reina? ¿Sí? ¿Qué sucede? Reine movió su mirada hacia atrás mientras esperaba las palabras de Yoshino. ¿Crees que Touma esté bien? Reine giró la cabeza y, tras un breve silencio, respondió. Kamihou Touma es alguien que ha enfrentado lo imposible y salió adelante. Ha estado al borde de la muerte y ha regresado más fuerte, mostrando una valentía y una resistencia que pocos poseen. Nunca se da por vencido, sin importar cuán difícil sea el camino. Incluso logró salvarte, Yoshino, cuando te transformaste en un espíritu de forma inversa. Reine hizo una pausa, y observó el rostro de Yoshino como si dijera, estoy preocupada. No te preocupes, recibió información de que está vivo, gracias a la intervención de Miku. Ahora está junto a Shido y ese aliado inesperado. Yoshino frunció el ceño, intrigada. ¿Quién es ese aliado? Te sorprenderás mucho cuando descubras quién es. Eso no me dice mucho. Parte 2. Espíritu, ¿has venido a bloquear mi camino? Lo siento, pero no puedo permitir que ataques a esos chicos. Las llamas de Kotori ardían alrededor de su alabarda roja, un resplandor infernal que contrastaba con la determinación en sus ojos. Toka soltó una risa seca, desinteresada. Bueno, lo que sea, ya tenía la intención de destruir a todo el mundo. La espada Nema de Toka chocó contra la alabarda Kamael. Rey demonio contra ángel. Al mismo tiempo, la descarga de poder espiritual detrás de cada impacto formó una explosión de llamas y ondas de choque ensordecedor que se extendieron en todas direcciones, creando un cráter que se extendía debajo de sus pies. El calor abrasador comenzó a derretir el suelo bajo sus pies, convirtiendo el campo de batalla en el infierno de fuego de un volcán. ¿No tienes calor? Kotori jadeaba, sus manos temblaban al sostener su alabarda. Para derrotar a Toka debía desgastar su energía y desviar los movimientos de Naema hasta encontrar un punto ciego para atacar, pero también estaba la posibilidad de recibir uno de sus ataques. ¿Supongo que quieres que te mate? Quiero ver que lo intenta. Toka se lanzó hacia adelante, sus ojos brillaron en un destello rojo. La hoja de su espada cortó el aire con precisión letal, descendiendo hacia Kotori. Anticipando el ataque, Kotori retrocedió en el último instante, desviando el impacto con un hábil giro de su alabarda. El choque de las armas produjo un estallido de chispas que iluminó brevemente sus rostros. Aunque Kotori evitó el golpe inicial, Toka ajustó el ángulo de su espada y desató un nuevo ataque. Esta vez, el impacto de Toka prevaleció y llegó a su oponente. ¡Ah! Una sensación caliente llegó a su hombro derecho y Kotori gritó. La hoja de la espada perforó su carne, manchando su vestido astral con sangre que comenzó a caer al suelo mientras retrocedía.
Eres una novata en este tipo de combate. Puede ser. Eres mucho más fuerte. Kotori apretó los dientes, sintiendo el dolor de la herida en su hombro derecho. De repente, unas llamas escarlata aparecieron en la zona de la herida como si consumiera el tejido roto. En cuestión de segundos, el sangrado cesó y la piel se cerró como si nada hubiera pasado. Comparada contigo, soy solo una simple novata. En ese instante, la sorpresa cruzó fugazmente el rostro de Toka al ver ese fenómeno. Kamael, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Te sorprendiste? Tal vez. Pero, ¿cuánto te costará mantener ese truco? Apostaría a que tu energía Reiryoku se consuma rápidamente. Si te golpeo lo suficiente o ataca lo bastante rápido, ni siquiera esa habilidad será útil. Claro que siempre existe la opción de acabar contigo de un solo golpe. Con un movimiento rápido, Kotori alzó su alabarda, desafiante, antes de preguntar. ¿Qué me dices de ti? No necesitarás gastar mucha energía para aplastarte. Kotori dio un paso adelante, el calor de sus llamas se intensificó. No creas que será tan sencillo. Adelante. El duelo se intensificó. Cada movimiento era un intercambio de vida o muerte, una danza de llamas y destellos metálicos. Pero el impacto comenzó a generar una explosión de llamas que alcanzó su vestido astral. En otras palabras, el vestido astral se estaba consumiendo lentamente. Toka miró el daño con una mezcla de irritación y asombro. ¿Qué es esto? Toma esto. Kotori aprovechó la oportunidad y avanzó, pero Toka reaccionó con precisión letal, girando sobre su eje y lanzando una patada directa a la pierna izquierda de Kotori. El impacto desequilibró a Kotori, y antes de que pudiera recuperar su postura, la espada de Toka se alzó para un corte descendente. Kotori levantó la alabarda a toda prisa para bloquear el golpe de Toka. Pero la fuerza detrás del ataque de Toka era abrumadora. El impacto la lanzó 5 metros hacia atrás, su cuerpo chocó al suelo con violencia. Su cabeza tocando la superficie con un sonido seco, y su visión se nubló momentáneamente. Perdí. Cuando logró recuperar la mirada, vio a Toka saltar hacia ella, el rey demonio Nema en alto, lista para el ataque final. Maldición. Murmuró Kotori, incapaz de moverse a tiempo. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Toka y Kotori fruncieron el ceño al unísono, percibiendo la misma anomalía. Ese ataque fue detenido. El poder de Nema que podría cortar incluso el territorio fue detenido por la mano derecha de un humano. ¿Qué demonios? Toka frunció el ceño mientras chasqueaba la lengua. Kotori parpadeó, atónita. Kamihou. Ese chico sujetó la espada de Toka con una fuerza imposible. En ese instante, el rey demonio Nema dejó escapar un sonido extraño y luego desapareció en la nada. Kamihou movió su puño derecho hacia la cara de Toka. Perdóname por esta acción. Con un ruido sordo, el delgado cuerpo de Toka fue lanzado 5 metros hacia atrás. ¿Qué pasó? Parece que mi Imagine Breaker funciona. En ese momento, se vio a Toka levantarse de los escombros. Kotori no pasó por alto esta oportunidad y me sorprendió. Transformó su alabarda roja en un cañón rojo y reuniendo llamas hacia el interior del cañón. Espera. Kamihou fue empujado varios metros hacia la izquierda por una patada de Kotori. Tú. Toka frunció el ceño y recibió el ataque de Kamael. Una explosión. ¡Oh, no! Toka. No es suficiente. Con un rugido, una luz púrpura aparece en medio de la explosión. Un corte voló directamente hacia el frente y tocó la piel de Kotori. ¡Ah-G-H! La parte del pecho hacia su abdomen fue cortada. El ardor y un frío intenso fue sentido por Kotori mientras soltaba a Kamael. Kotori cayó al suelo mientras sus ojos miraban el cielo mientras escuchaba esa voz. No me gusta que se opongan a mí, humanos. Kotori. Debido a que vio a muchos actores que parecían ir en contra de su voluntad, Toka soltó esas palabras tan frías. Sin embargo, cuando Toka estaba a punto de cortar la cabeza de Kotori, sus profundos ojos rojos se volvieron un poco más apagados y brotaron lágrimas. Hoy, a morir. En ese instante, una lanza surgió como un rayo, chocando con la espada de Toka. Kotori abrió los ojos con sorpresa. ¿No te cansas? Es inútil. ¿Qué? Con un solo movimiento preciso y poderoso, Toka desvió la lanza y envió a Shido volando contra un edificio cercano. El estruendo del impacto se escucha. Oni-chan.
Es tu turno. En ese momento, Kamihou corrió hacia Kotori y gritó. Toka. Detente. Toka se giró hacia él y gritó, molestando. Te dije que ese no es mi nombre. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Por un instante, los ojos de Toka se iluminaron y su apariencia cambió. Llevó una mano a su cabeza, como si intentara reprimir el dolor de cabeza. Kotori aprovechó el momento y levantó a Kamael, acumulando energía en su cañón antes de disparar a Megido con todo lo que tenía. ¿Qué molesta? Toka gruñó. El cañón de Kamael fue cortado. Y entonces, el filo de esa espada penetró profundamente en su abdomen. No pudo evitar que sus labios escaparan gritos de dolor. ¿Qué? Su mente apenas estaba procesando lo que estaba ocurriendo. Como el rey demonio Nema seguía en su abdomen, el vestido astral de Kotori comenzó a desintegrarse en partículas de luz. ¿Será este su final? Pero antes de que pudiera rendirse, escuché una voz. Déjala, Toka. Kamihou Touma gritó mientras corría hacia ella. Antes de que pudiera alcanzarla, Toka sacó la espada de Kotori y, con un rápido movimiento, levantó el cuerpo de la joven y lo lanzó hacia él. Atrápala. Kamihou apenas tuvo tiempo de reaccionar, sus ojos fijos en Kotori, que se acercaba con rapidez, mientras Toka permanecía lista para atacar en cualquier momento. Era tratar de agarrar a Kotori en sus brazos o ignorar eso y avanzar hacia Toka. Espera. Kamihou apenas logró sostener a Kotori en sus brazos. Su mirada se llenó de angustia al ver sus manos manchadas de sangre. Kotori, ¿estás bien? Parece que Toka decidió no atacar. Kamihou solo pudo escuchar los quejidos de dolor y ver los ojos cerrados de Kotori. Volvió a mirar a Toka. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? En ese instante, el campo de visión de Kamihou se llenó de una luz blanca. Toka. Kamihou gritó mientras cerraba sus ojos mientras sostenía el cuerpo de Kotori. ¿Eso fue un ataque del Fraxinus? ¿Qué? Kotori abrió los ojos débilmente mientras decía eso. Por favor, suéltame. Mi regeneración está trabajando, pero tu mano derecha está interfiriendo. Oh, disculpa. Kamihou la dejó con cuidado en el suelo. Esto no será suficiente, pero nos dará algo de tiempo. Espero que llegue el apoyo adicional. ¿Apoyo adicional? Kamihou pregunta, pero una sombra apareció dentro de esa luz blanca. ¿Eso es todo? Tienes razón. Eso no va a detener a Toka. Shido. Kotori soltó su voz de sorpresa. La figura de Shido voló con dos alas metálicas y se puso delante de Kotori. Kotori. ¿Qué pasó aquí? Necesitamos retirarnos para que te recuperes, descuida, solo dame unos segundos. La herida en el abdomen comenzó a cerrarse con un fuego azul. ¿Tú, no te cansas de mostrar tu hostilidad hacia mí? No soy de decir estas cosas, pero, vas a pagar por esto. Tú no eres un espíritu, pero, ¿porque tienes un ángel en tus manos? Eso no debería importarte. En ese momento, como para interrumpir a Toka, apareció una voz de un lugar desconocido. Pregunta. ¿Es la persona que provocó este desastre? Una tormenta de aire y electricidad chocó, pero la mano de Toka fue suficiente para contrarrestar eso. Toka miró el cielo y observó a dos chicas con el pelo naranja. ¿Otros espíritus? Parece que Kotori, Shido y Touma están teniendo problemas con este espíritu. Advertencia. Este espíritu emana una energía diferente a la nuestra. Ten cuidado, Kaguya. Las hermanas Yamai tenían sus miradas en Toka. Vaya, acabo de olvidar algo importante. La presentación. Kaguya llevó su mano derecha a la frente, levantando un poco su cabello, mientras una risa suave escapaba de sus labios. Somos las hijas del huracán. Yo soy Yamai Kaguya. Presentación. Mi nombre es Yamai Yuzuru. Kuku. Ahora que hemos terminado con las presentaciones, es momento de que enfrentes tu derrota, frente a las hermanas Yamai. Después de decir eso, las hermanas Yamai lanzaron sus ataques hacia Toka. Parte 3. Su visión estaba marcada por un escenario que ya había visto. Los edificios y las calles estaban envueltos en un aire gélido. Los árboles, antes llenos de vida, ahora eran meras sombras de su forma original, con sus ramas quebradas como cristales helados. La atmósfera estaba impregnada con una niebla espesa, cubriéndola todo con su manto helado. El sonido de gritos lejanos y explosiones reverberaban en la distancia, como ecos de un conflicto violento.
El ruido de las detonaciones se hacía cada vez más nítido, mezclado con el retorno de algo mucho más grande, un impacto inminente. ¿Qué es esto?, pensó, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. En medio de la brisa infernal similar al viento del Ártico estaba una figura gigantesca del tamaño de 2 pisos. En ese momento, los ojos de Origami se abrieron de golpe. ¿Un espíritu? Trató de moverse, de reaccionar ante lo que veía, pero su cuerpo estaba paralizado, completamente petrificado por una fuerza desconocida. No puedo moverme. Era en vano. Una ola de hielo, tan fría como la oscuridad misma, la envolvió, cubriéndola por completo. Sus piernas, sus brazos, todo su cuerpo fueron consumidos por la gélida ola que la arrastró sin compasión. ¿Qué me está pasando? De repente, su visión se oscureció, como si un velo sombrío se hubiera deslizado sobre su conciencia. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, sus ojos se abrieron nuevamente. El escenario ante ella había cambiado. Lo que antes había sido un paisaje helado se transformaba en un bosque oscuro, envuelto en la quietud de la noche. La luz de la luna filtraba su resplandor entre las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. En ese instante, el cuerpo de Origami tembló mientras miraba al frente. Una figura parecía estar camuflada en ese camino oscuro. Una luz verde apareció en lo que parecía ser la cabeza de esa figura humana. No. Era algo que ella reconoció de inmediato y estaba lejos de ser humano. Un Bandersnatch. Era un robot humanoide, de un gris metálico opaco. Sus ojos mecánicos, que era de color verde, cambiaron a un color rojo como si hubieran reconocido al objetivo que tenían al frente mientras sus pasos resonaban como un martillo golpeando la tierra. ¡Ah! Un golpe brutal la alcanzó en la cara, y Origami fue lanzada violentamente hacia atrás. Su cuerpo cayó al suelo, se levantó mientras se tocaba la mejilla derecha mientras apretaba sus dientes. El dolor fue tan intenso que su visión se volvió borrosa y su mente nublada. Apenas fue capaz de reaccionar y recordar la escena. Okinawa. Era una escena del pasado que se estaba repitiendo. La garra de la máquina se alzaba hacia ella, acercándose peligrosamente, y el instinto de Origami fue cerrarse en su dolor, cerrar los ojos y esperar el impacto. Pero, para su sorpresa, el ataque nunca llegó. Abrió los ojos con cautela y, en ese momento, lo vio. Un chico, de pie frente a ella, como si hubiera aparecido de la nada. ¿Por qué? Al instante, Origami reconoció a ese chico por su cabello negro puntiagudo. ¿Qué hacía él aquí? ¿Por qué lo veía de nuevo en este lugar, en este momento? La figura de Kamihou Touma estaba frente a ella. Había conocido a este chico de preparatoria gracias a Kusakabe Ryouko. Pero ella misma había sido responsable de la muerte del espíritu, la causa que hizo que ese chico la enfrentara, y Origami descargó su frustración con él. ¿Por qué estás aquí? Sin embargo, ahora él no la miraba con desprecio, ni con odio, sino con una calma inexplicable. Su rostro, generalmente imperturbable, mostraba una expresión que no era de guerra ni de venganza, sino de algo que ella no podía comprender en ese momento. Sin decir una palabra, Kamihou extendió su mano derecha hacia ella. El gesto, tan simple, tan humano, parecía ofrecerle algo, tal vez una salvación o una tregua. La imagen era surrealista después de todo lo que había vivido, después de todo lo que había sentido. ¿Cómo podía él ofrecerle una mano de esa manera? Un nudo se forma en el estómago de Origami. Aunque su corazón palpitaba con una mezcla de sorpresa y duda, no podía evitar sentir algo diferente. Agradecimiento. Su mente le decía que debía ser agradecida, que debía aceptar esa mano, esa oportunidad de descanso. No lo entiendo. En ese momento, se sintió pequeña, vulnerable, como si esa mano estuviera desnudando una parte de ella misma que no quería enfrentar. Pero una rabia latente comenzó a crecer en su pecho. ¿Por qué soy débil? Origami volvió a cerrar los ojos, y el escenario volvió a cambiar. Ahora, Origami estaba frente a ella en Mira Matters, la maga más poderosa de Dem Industries. De repente, la imagen de esa mujer desapareció. Origami bajó la mirada, y el peso de la realidad la golpeó como una avalancha. La espada láser Caleb Fulch atravesó su abdomen, su filo irradiando un brillo amarillo pálido que parecía una herida luminosa en la oscuridad. El dolor abrumador hizo que su fuerza de voluntad comenzara a flaquear. Sus piernas temblaron antes de ceder, y su cuerpo inició una lenta caída hacia el suelo.
Mientras sus ojos comenzaban a cerrarse, un pensamiento cruzó su mente como un susurro. ¿Esto es, el final? No había respuesta. Solo el eco vacío de su propia pregunta resonaba en su interior. El mundo se volvió un borrón de sombras y destellos, como si su conciencia estuviera siendo arrancada capa por capa. Estaba cerca de la muerte. Tal vez lo que veía era una serie de recuerdos que su cerebro reproducía en sus últimos momentos de vida. Y entonces, todo estaba a punto de detenerse. Pero, capitana, ven rápido, creo que Origami está aquí. Origami. ¿Me escuchas? No te rindas. Estoy aquí. Una voz conocida resonó en su mente. En ese momento, Tobichi Origami recuperó la conciencia, abriendo ambos ojos con sorpresa. Mikie. Te dije que era peligroso, pero no escuches. Mikie respondió con evidente frustración, pero su tono estaba teñido de alivio al ver que Origami aún respiraba. Sin embargo, si ella no hubiera querido se habría asegurado de matarla en ese momento, pero en su lugar, la había dejado morir lentamente con una herida profunda en su abdomen. Voy a tratar eso ahora. Origami no dijo nada, pero cuando sintió algo frío en su abdomen descubierto, sus ojos se entrecerraron por un momento. Hielo. Estoy cerrando la herida. Origami cerró los ojos brevemente. El frío del hielo era punzante, pero al mismo tiempo calmante. Origami. Estoy aquí. Mikie suspiró con alivio. Qué bueno, te dije que no entrarás sola, pero no me escuchaste. Si hubiera llegado antes, te habría apoyado, hubiera sido el mismo resultado. Origami respondió mientras desviaba su mirada hacia el cielo. Esa respuesta golpeó a Mikie como una bofetada invisible. Pero viendo que Origami había sido derrotada dejándola en un estado lamentable. No había duda. El oponente al que se había enfrentado estaba en una liga completamente diferente. Mikie apretó los dientes al sentir que era inútil para ayudar a Origami. Ya veo. ¿Qué está pasando? ¿Eh? Mikie observó el rostro de Origami y luego miró el cielo. Una serie de luces de color verde y amarillo pasaron por el cielo. Luces verdes y amarillas cruzaron el cielo, señal de los ataques de los magos de Dem y los robots Bandersnatch. La batalla continúa. Nightmare está causando problemas a los magos de Dem. Pero, ¿sí? Un espíritu apareció. La mayoría de las tropas de Dem fueron arrasadas por un ataque desconocido. No sabemos quién lo produjo. Por eso estuve preocupada de que hubieras muerto. Origami permaneció en silencio mientras Mikie continuaba. Por eso todo el equipo de la AS detuvo sus actividades y decidió buscarte. La capitana Kusakabe hizo ese llamado. Tengo la culpa, no digas eso. Encontrarte era lo más importante. Origami presionó los puños débilmente, su mirada estaba perdida en el caos del cielo. Gracias por no rendirte en tu búsqueda. Origami-san, Mikie sintió que sus ojos rompían lágrimas y entonces notando eso se secó con sus manos. He llamado a la capitana, pero necesito que no vuelvas a entrar en combate. Por favor, Origami, no puedes seguir así. No puedo. ¿Por qué? Hay cosas que debo hacer. Cosas que no pueden esperar. Mikie la miró, su expresión llena de angustia. Pero, Origami, ¿y si? Mikie, por favor. No me detengas. Mikie apretó los dientes, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Entendido, pero no irás sola, Mikie. Origami recordó por qué estaba aquí. Muchas cosas están pasando mientras ella estaba durmiendo. No podía ignorarlo. Parte 4. Las hermanas Yamai, Kaguya y Yuzuru, que compartían al ángel del viento Rafael, desataron su furia como un tifón desatado. Cada embestida resonaba con el rugido del viento y el lamento de los cielos, mientras los escombros se alzaban en una tormenta casi consciente. Incluso lejos de su máximo poder, su fuerza combinada seguía siendo una amenaza para la humanidad. Sin embargo, el espíritu que enfrentaban era el mayor desafío de sus vidas. ¡Oh! Torbellino. B. Las dos chicas cargaron juntas contra Toka una vez más. Si un humano normal estuviera cerca, sería arrasado sin remedio por el impacto de esas fuerzas desatadas. En la distancia, tres figuras observaban esta lucha. No puedo permitirme quedar aquí. Touma presionó su puño derecho mientras gritaba, pero Shido exclamó. Espera. Yo tampoco pienso quedarme atrás. Esto no es un lugar para ustedes.
La voz de Kotori irrumpió de pronto, cortante pero decidida. Ambos chicos voltearon sorprendidos al verla allí, con el cabello ondeando al viento y una mirada severa. «Kotori», murmuró Shido, confundido. «Escúchenme». Después de que Shido dijo eso, Kotori avanzó hacia ellos y gritó. «No pueden seguir aquí. Esto no es algo con lo que puedan lidiar». «Espera. ¿Qué pasará con Toka?». Cuando Kamihou exclamó eso, Kotori dijo. «Primero, preocúpense por ustedes mismos. Toka no es un espíritu en forma inversa sin conciencia de que actúa como un zombie, sino que está actuando por su propia voluntad. Eso la hace mucho más peligrosa que el caso de Yoshino. ¿Pero qué podemos hacer? No creo que esto sea la manera de actuar». «Touma tiene razón. Debe haber otra opción», Shido dijo mientras miraba a Kotori con firmeza. Kotori presionó los labios, como si estuviera decidiendo cómo responder. «¿No vas a decir algo como que quieres que tratemos de encerrar a Toka para que tú puedas llegar a ella, o sí? Es la única manera. Ella intentó matarte. ¿Lo recuerdas?» Kamihou se acercó ante la pregunta de Kotori. «Pero también te perdonó la vida, Kotori. Si hubiera querido, te habría matado en ese momento. Es posible que retrocediera por mis palabras». Kotori frunció el ceño cuando escuchó eso, pero Kamihou siguió hablando. «Es solo una teoría, pero creo que ella no me considera un enemigo. No tengo el mismo nivel de amenaza que un espíritu. Por eso creo que puedo llegar a ella de una forma en la que ustedes no podrían». «¿Qué quieres decir, Touma?». Ella no parecía estar convencida de eso. Shido sintió dudas sobre la respuesta de Kamihou. «Pero, esa es mi apuesta». «¿Piensas morir?». Como respondiendo a lo que Kotori había sugerido, Kamihou sonrió. «Dame una oportunidad». Al mismo tiempo, la batalla entre las hermanas Yama y Toka se movió hacia otro lugar. «Fufu, eres un luchador decente. Admiración. Ese espíritu tiene mucha fuerza y resistencia». Kaguya y Yuzuru intercambiaron una mirada silenciosa antes de asentir al unísono. «Vamos a mostrarle el verdadero poder de las hijas del huracán». Confirmación. Coordinación activada. Kaguya giró su lanza en un arco amplio, desatando una corriente de aire que hizo vibrar el suelo, mientras Yuzuru generaba ondas cortantes que surcaban el aire con un zumbido mortal. Los dos ataques se convergieron en una espiral dirigida hacia Toka. Toka balanceó a Naema y cortó esa espiral de viento haciendo que perdiera su fuerza. ¿Eso es todo? ¡Qué decepcionante! ¡Qué molestia! Esto es desagradable. Envueltos en vestidos astrales maltratados, Kaguya y Yuzuru tenían expresiones furiosas que marcaban sus caras. Kaguya y Yuzuru se lanzaron contra Toka exactamente al mismo tiempo a una alta velocidad. Sin embargo, en ese mismo momento, los postes de luz volaron, los edificios colapsaron y los escombros se levantaron. Eso no es el final. Kaguya se impulsó con una poderosa ráfaga, apuntando directamente al torso de Toka con su lanza envuelta en energía electrificada. Toka bloqueó la lanza con facilidad y las chispas volaron al contacto entre esas dos armas. «No tienes suficiente fuerza para enfrentarme». Empujó a Kaguya hacia atrás, y voló hacia adelante. Yuzuru apareció a su lado y golpeó con su puño derecho hacia el brazo derecho de Toka. Pero Toka hizo un corte horizontal hacia Yuzuru, pero ella lo esquivó. Estuvo cerca. El corte de Naema viajó hacia adelante, cortando todo lo que estaba al frente. Ella es fuerte. Problema. Su defensa es muy alta. Las hermanas Yamai saltaron hacia atrás y se miraron entre sí. En ese momento, sus cuerpos fueron rodeados por un vórtice de viento cada vez más fuerte. El péndulo de Yuzuru se transformó en un arco, mientras que la lanza de Kaguya adoptó la forma de una flecha rodeada por un aura intensa. El Kanaf. Interesante. Veamos si eso es suficiente para superarme. Se desató una flecha de viento electrificada que ejercía una fuerza devastadora. Toka cargó Naema con maná oscuro y murmuró. Paverschlev. La onda de energía oscura que desató se encontró con el ataque combinado en una colisión que sacudió el cielo. TCH. No podemos competir en fuerza. Confirmación. Este combate será prolongado. Pueden intentarlo todas las veces que quieran. Al final, caerán bajo el filo de Naema. Kaguya levantó su imponente lanza de asalto, el rehén, mientras Yuzuru manejaba con precisión su péndulo, el Nash.
Frente a ellas, Toka blandía su espada Nema, cuya hoja irradiaba un brillo feroz. El choque entre sus armas desató un estruendo ensordecedor que estremeció el aire y dejó el campo de batalla envuelto en una nube de polvo y Rei-Yoku. Tras unos instantes de intensa lucha, los vestidos astrales de Kaguya y Yuzuru mostraron evidentes grietas, desgarrados por las feroces embestidas. Las débiles partículas de Rei-Yoku se desprendían de las zonas dañadas, flotando como motas de luz en la densa atmósfera. Ambas sabían que, sin la protección de sus vestidos astrales, habrían sucumbido a la devastadora explosión inicial. Kaguya. ¿Qué? Antes de que pudieran reaccionar, Toka se lanzó hacia adelante con su espada a una velocidad abrumadora, destrozando la lanza de Kaguya. Sin darle tiempo para reaccionar, Toka la atrapó por el candado del cuello de su vestido astral y la levantó como si fuera un muñeco. Ustedes dos son inútiles y una de ustedes cae. Esa es su debilidad. Toka declaró con frialdad, mirando a Kaguya. Suéltala. Yuzuru gritó mientras volaba junto a su péndulo para atacar, pero Toka ya había calculado el movimiento. Con un giro brusco, usé a Kaguya como un proyectil y la lanzó directamente contra Yuzuru, golpeándola en la cabeza. ¡Arc! Yuzuru gritó de dolor mientras retrocedía tambaleante. Toka no perdió el impulso. En un parpadeo, estaba frente a Yuzuru, atrapándola por el cuello antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Luego giró sobre sí misma, sujetando a ambas hermanas con una fuerza descomunal, y las estrelló contra el suelo con un impacto que hizo temblar la tierra. Esto aún no ha terminado. Toka rugió mientras las levantaba de nuevo y repetía la acción, golpeándolas contra el suelo una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que no quedaría ningún margen de resistencia. Basta. Déjala ir. Preocupación. No puedo dejarte. Finalmente, las hermanas Yamai yacían inconscientes, sus cuerpos inmóviles y sus vestidos astrales casi completamente desintegrados. Toka las miró desde arriba y habló. No debieron subestimarme. Justo cuando Toka iba a acabar con las hermanas Yamai, un destello carmesí iluminó el cielo. Toka movió su mirada y vio que se trataba de cierto espíritu. Tú, otra vez. Espíritu con el ángel Kamael. No sabes mi nombre. Me llamo Itsuka Kotori. ¿Itsuka Kotori? Murmuró Toka, con evidente confusión. De pronto, llevó las manos a su cabeza, como si un dolor punzante la atravesara de repente. La mirada de Kotori bajó y vio a las hermanas Yamai derrotadas. Ellas perdieron. Entonces, ¿qué haces acá? No, esta vez no vengo a pelear. Toka inclinó la cabeza en confusión. Estás mintiendo. Lo digo en serio. Mira atrás de ti. Toka frunció el ceño mientras volteaba. Al frente, estaba un chico de pelo negro puntiagudo y un chico de cabello azul. Ya basta. No voy a permitir que esto continúe. ¿Tú? ¿Qué crees que puedes hacer contra mí, simple humano? Kamihou no vaciló y dio un paso al frente, alzando su voz. Escúchame, Toka. Todo esto, este conflicto, esta oscuridad, ¿realmente es lo que deseas? Toka se detuvo, su expresión se endureció mientras sus ojos se entrecerraban en un destello de confusión momentánea. ¿Qué sabes tú de mí? Kotori Shido. Por favor, no interfieran. Esto es entre ella y yo. Touma. Cuando Kamihou dijo eso, Shido dejó escapar su voz de preocupación. Confía en mí, Shido. Esto no puede resolverse con todos ustedes aquí. Y tengo que terminar lo que estaba pendiente desde ese día. Kotori abrazó y dijo. Si ya lo has decidido, no me involucraré. Me encargaré de llevar a Kaguya y Yuzuru al Fraxinus. Pero, no podrás. Ve con Kotori. Si pasa algo malo, Shido. Ya sabes qué hacer. Después de decir eso, Kamihou desvió la mirada hacia Toka. Esto tiene que ser entre nosotros dos. Toka miró a los demás con cautela, pero Kamihou buscó centrar su atención hacia él. ¿Qué pasa, Toka? ¿Temes enfrentarte a un simple humano sin depender de tu vuelo o de la energía que tanto te rodea? ¿O tal vez prefieres mantener un público para validar tu poder? En ese momento, Toka frunció el ceño y bajó su mano derecha lentamente, disipando la energía que había acumulado. No necesito escapar ni depender de nada para enfrentarte. Si deseas enfrentarte a mí, que así sea. Pero no digas que no te lo advertí. Esa respuesta fue bastante rara.
Al escuchar eso, las hermanas Yama y Shido retrocedieron y se alejaron del lugar. Muy bien. Demuestra si tus palabras tienen peso suficiente para derribarme. No necesito más que mi convicción para alcanzarte. Esto termina aquí, Toka. Voy a mostrarte otro camino. El enfrentamiento final fue reducido en este escenario. Sin escapatoria. Sin aliados. Con el destino dependiendo de un hilo, todo estaba listo para comenzar. Parte 5. Toka dio un simple movimiento. Su pie derecho golpea con fuerza el suelo. El sonido de una explosión resonó con una fuerza ensordecedora. La tierra se colapsó debajo de ese chico y sus piernas se desestabilizaron y cayó en una altura de 5 metros. El polvo y los escombros se alzaron como un muro opaco, envolviéndolo en una nube asfixiante que ocultaba todo a la vista. Un ataque feroz descendió hacia él, ciego pero implacable. La mano derecha de Kamihou se alzó, y el impacto de la espada se anuló en un instante. Eres mucho más terco de lo que pensé. ¿Tienes miedo? Ante la pregunta de Kamihou, Toka frunció el ceño, molestando. ¿Qué has dicho? Kamihou dio un paso al frente mientras mantenía una mirada inquebrantable. Si logro derrotarte, tendrás que escucharme. Deja de causar caos. Después de eso, tú decidirás si me crees o no. ¿Con qué derecho me hablas así? Toka rugió mientras se impulsaba con un salto devastador. La tierra tembló bajo su fuerza, y en un instante, aterrorizó frente a Kamihou, preparado para atacar en cualquier momento. ¿Qué pasa con tu mano derecha? Incluso si ese chico estuviera usando algún territorio como los magos mecánicos, su cuerpo de carne y huesos serían cortados junto a ese material invisible. Aún así, ese chico ignoró ese ataque que podía eliminar su existencia. Naema fue destruida con esa mano derecha. Toka se sorprendió al principio, pero pronto descubrió que su fuerza sobrehumana se redujo cuando vio que estaba siendo agarrada por la mano derecha de ese chico. Según lo que notó, esa mano derecha era capaz de anular los ataques del rey demonio Naema y la energía Reiryoku que había utilizado para crear esferas con la capacidad de pulverizar la materia. Es posible que también pueda aplicarse con el territorio de los magos. Toka perdió el equilibrio, pero la mano izquierda del chico se formó en un puño. Discúlpame. Toka tenía una expresión de sorpresa y confusión. Pero, ¿por qué este chico mostró una expresión de tristeza? ¡Bam! En ese instante, Kamihou Touma golpeó el rostro de Toka. ¿Ah, qué pasa? Por un momento, Toka se sintió indefensa frente a ese poder desconocido. Pero esto no acabó. Kamihou tomó de la mano izquierda de Toka, lo jaló hacia él y mantuvo su fuerza de agarre. No puedo moverme. De repente, el vestido astral de Toka comenzó a desvanecerse. Aunque su vestido astral intentaba regenerarse, la mano derecha de ese chico ejercía una fuerza que impedía dicho proceso, como si fuera un poder que anulaba la recuperación. El suministro de Reiryoku comenzó a dispersarse. Se dice que el poder del espíritu proviene de su cristal Sefirá. Aunque un espíritu sufra daño, el cristal Sefirá se encargará de regenerar esas heridas. Por supuesto, no al mismo nivel que el espíritu de fuego, Itsuka Kotori. Sin embargo, esa mano derecha, Imagine Breaker, puede detener cualquier proceso que quiera realizar el cristal Sefirá con tal de proteger la vida del espíritu. Es posible que esa mano derecha pueda destruir un cristal Sefirá con solo tocarlo. Miedo. Toka comenzó a sentir un miedo inexplicable. No voy a contenerme. Va. El puño izquierdo de Kamihou dio en la cara de Toka. Movió la mano adelante y atrás en complejas trayectorias como alguien agitando un cuchillo, pero Toka estaba tan confundida que ni siquiera pensó en contraatacar ni una vez. ¿Qué? No eres un mago, así que no debería ser ni siquiera posible. Toka agarró el puño que estaba golpeándole en la cara, pero Kamihou aumentó su fuerza. Ja. Nunca te pusiste a pensar cómo podrías defenderte si fueras tan débil como un humano. Silencio, humano. Voy a destruir tu rostro una vez que recupere mi fuerza. Toka saltó con todas sus fuerzas para patear el abdomen del chico, pero él chocó su frente con ella. Un hilo rojo salió de su frente. Vamos. Un espíritu no debería caer tan fácilmente, ¿cierto? Tú, déjame. Kamihou apretó su fuerza. No voy a soltarte hasta que me escuches. Bien. Era humillante que esa chica cediera ante el pedido de este humano. Eso fue un golpe a su orgullo. Escúchame, pequeña idiota.
Primero, ¿por qué hiciste eso en el cielo? ¿Qué? Estoy hablando de lo que pasó con esos magos. Eso no está bien. Puedes que no lo recuerdes todo. Pero tú, bueno, hiciste una promesa. No quiero que te conviertas en un monstruo de corazón frío. Odiaste eso. Voy a cumplir tu palabra, incluso si intentas negarlo ahora. Kamihou gritaba, pero Toka respondió. Baja tu tono. No te entiendo. Esas mecagentes estarían causando problemas aquí sino que me deshacía de ellos. Esa razón en parte era cierta. Si esos magos no eran eliminados, eventualmente llegarían aquí y sería imposible llegar a Toka, pero ahora que la mayoría de los magos ya no estaba en este mundo, estaba aquí. ¿Eh? ¿Mecagentes? ¿Por qué tengo que responderte? ¿Por qué me arrojaste fuera del edificio? ¿Por qué exactamente yo? ¿Acaso te hice algo malo? ¿Por qué? ¿Sabes? Fuiste un inútil, ese día. Me engañas. ¿Me recuerdas? Lo siento, pero no tengo la misma opinión sobre ti. ¿Qué quieres decir con eso? Supongo que no es tan sencillo de explicar, pero necesito que me sueltes. No puedo. Todavía no hemos terminado de hablar. ¿Hablar? Después de golpearme. Tú atacaste primero. Es razonable que haya accionado bajo defensa personal, pero no tengo intención de matar. Cuando escuchó eso, Toka tembló y dijo. Está bien. Hace tiempo que finalmente se despertó, pero durante ese proceso que estuve dormida comencé a ser consciente de mi alrededor. Eso empezó cuando ella comenzó a considerar que existía un lado oscuro de ella misma. No me gustó eso, pero empecé a observar. Espera, ¿por qué te sonrojaste? Idiota, ¿acaso querías avergonzarla? No entiendo lo que dices. Fuiste muy ingenuo tratando de salvarla, pero eso no será fácil conmigo. Perder. Créeme, no sabía que sería capaz de matarte frente a una persona. Pero eso sucedió. Por eso te odio. ¿Por qué mostró interés en alguien tan débil como tú que ni siquiera es capaz de protegerla? Lo lamento. Kamihou bajó un poco la mirada, su voz era grave y llena de culpa. ¿Qué dijiste? Toka lo miró confundida, no esperaba esa respuesta. Dije que lo lamento. No pude protegerla en ese momento, y no puedo cambiar lo que pasó. Pero eso no significa que voy a rendirme ahora. Kamihou levantó la mirada. Toka lo observó, su expresión era un torbellino de emociones. Había algo en ese humano que desafiaba toda lógica. No era poderoso como un espíritu, no tenía la capacidad de manipular energía ni magia, pero seguía de pie, enfrentándola, incluso después de todo lo que había pasado. Eres un tonto. Toka apartó la mirada, pero su voz perdió un poco de su fuerza habitual. Puede ser, pero al menos soy un tonto que no huye de las personas que le importan. Kamihou respondió con una leve sonrisa. Toka abrió los ojos sorprendida ante esas palabras. Por un momento, algo cálido atravesó el muro de orgullo y frialdad que había construido. Pero su expresión rápidamente se volvió a endurecerse. Eso no cambia nada. No me trata como si fuera una débil humana que necesita que alguien la salve. Toka movió su mirada hacia abajo. Su voz ya no tenía la misma intensidad fría. No lo hago. ¿Confías en mí? Es un poco tonto decir que sí puedo confiar en ti cuando me tienes así. Supongo que tienes razón. Kamihou soltó las manos de Toka. En ese instante, Kamihou Touma cayó al suelo. ¿Por qué? Digamos que no me gusta perder y mucho menos, frente a un humano. Toka, con una sonrisa que mezclaba diversión y desdén, miró al chico tirado en el suelo. Sin dudarlo, levantó su pie y lo presionó contra la espalda del chico. ¿Qué pasa? ¿No puedes levantarte? Puaj, Kamihou trató de mover su brazo derecho, pero su cuerpo no respondía. El dolor irradiaba desde cada músculo, y su respiración era entrecortada por el peso que Toka ejercía sobre él. Esto no, ha terminado, murmuró, apenas capaz de hablar. Ah, no. Toka soltó una carcajada fría y, con un movimiento brusco, hundió aún más su pie en el cuerpo de Kamihou, haciendo gemir de dolor. No pareces muy convincente desde ahí abajo. ¿Sabes? Podría acabar contigo ahora mismo, como si fueras un insecto. Eso sería demasiado fácil. Quiero que entiendas lo insignificante que eres antes de desaparecer. Kamihou apretó los dientes, intentando reunir fuerzas, pero su cuerpo no respondió. El dolor era insoportable, y su visión comenzaba a oscurecerse.
Aún así, no podía rendirse. Toka, no eres un monstruo. Las palabras hicieron que Toka se congelara por un instante. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de confusión. ¿Qué estás diciendo? No importa cuánto intentas demostrarlo, Kamihou jadeó, luchando contra el dolor. No eres lo que pretende ser. Toka frunció el ceño, su pie temblando ligeramente sobre el torso del chico. Algo en sus palabras le incomodaba profundamente, como si tocaran una fibra que ella intentaba ignorar. Cállate. Su voz había perdido parte de su fuerza, pero rápidamente recuperó su compostura. Levantó su pie y comenzó a patearlo, provocándole un grito al chico. Eres patético. ¿De verdad crees que puedes salvar a alguien en este estado? Kamihou cerró los ojos, sintiendo que su conciencia comenzaba a desvanecerse. Pero incluso en su estado crítico, una débil sonrisa apareció en su rostro. No, me detendré, aunque me odies. Toka lo miró fijamente, sus emociones un torbellino de ira, confusión y algo que no podía identificar. Apretó los puños, sintiendo un nudo en el pecho que no podía explicar. Idiota, no puedo perdonarte por tratar de someterme. Escucha bien. No importa cuánto intentas odiarme ni lo contradictorio de tus acciones, por más que te escondas detrás de esa fachada y oculta tus verdaderas emociones como una niña asustada. Hay alguien aquí que busca comprenderte y salvarte de la soledad que te consume. Dame esa oportunidad. Los ojos de Toka volvieron a brillar por un momento. En ese instante, la temperatura del ambiente bajó. Zadkiel. Al mismo tiempo que resonó una voz, un torrente de aire frío atacó a Toka. Q. Toka frunció el rostro y formó una pared de poder espiritual hacia arriba para bloquear el ataque. Volvió su mirada hacia arriba y vio a una niña de cabello azul montada en un conejo gigante que flotaba en el cielo. No voy a permitir que dañes a mis amigos. ¿Eh? Yoshino. En ese momento, Kamihou soltó su voz al reconocer ese ataque. Maldita, insolente. Al mismo tiempo, Kamihou fue pateado y mandado a volar 5 metros. Abrió sus ojos y observó el choque de fuerzas entre Toka y Yoshino. ¿Qué? Toka dio el primer paso, lanzándose hacia Yoshino con una velocidad impresionante, su lista de espadas para cortar todo a su paso. Yoshino reaccionó al instante, levantando un muro de hielo, que se quebró ante el impacto de la espada de Toka. No es suficiente. Exclamó Toka. Es fuerte, murmuró Yoshino, consciente de la habilidad de su oponente. Sin perder tiempo, Yoshino levantó la mano hacia el cielo, congelando el aire a su alrededor. Cristales de hielo se dispararon hacia Toka, pero ella los esquivó con una agilidad sorprendente. Yoshino la miró, frustrada. ¿Por qué no te quedas quieta? Toka, con un salto, avanzó de nuevo, golpeando con furia. Yoshino apenas pudo crear otra pared de hielo, que fue destruida instantáneamente. Cada impacto de Toka retumbaba en el aire, empujando a Yoshino hacia atrás. Eres rápido, pero no tienes la resistencia para enfrentarte a mí. Tendré que usarlo todo. Yoshino frunció el ceño, buscando una solución. Invocó su carta más fuerte, el cero absoluto. El frío gélido se expandió rápidamente, cubriendo todo el campo con hielo, pero viendo que Kamihou estaba cerca, decidió cambiar de ataque. Concentró toda esa energía en su puño derecho. El maná comenzó a tomar forma. Una espada que chocó con Naema. Interesante. Usa tu energía espiritual para transformar tu ángel en un arma. Sé que no es suficiente. De repente, unas cadenas eléctricas atraparon ambos brazos de Toka. Esto de nuevo, en ese momento, Toka vio como la espada de Yoshino viajaba hacia ella. Cuando estaba a punto de golpear, algo la detuvo. Ja, yo también puedo hacer eso. Las cadenas eléctricas que la detenían se rompieron, envolviendo a Toka con fuerza al mismo tiempo, la espada de Yoshino se rompió cuando hizo contacto con la piel de Toka. No te conozco. Así que será mejor que te vayas. Esto no es parte de tu pelea, mocosa. ¿Qué? Ah. Toka agarró el cuello de Yoshino y la levantó. Luego, con pura fuerza, la estrelló contra el suelo. El impacto resonó. Tou, ma. Yoshino quedó inconsciente, sus ojos se cerraron. Toka volvió su mirada hacia Kamihou mientras avanzaba hacia ella. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Hice que esa niña dejara de molestar. Es una pena que no haya durado mucho. Kamihou Touma apretó su puño.
Lo presionó tan fuerte que le brotó sangre. Silencio. Voy a hacer que te arrepientas de haber hecho eso. Te lo dije. Eso no es suficiente. El movimiento de la espada llegó. Pero Kamihou movió su mano derecha, Toka pisó el suelo tratando de colapsar los pies del chico. Pero nada de eso funcionó. El chico recibió todo el polvo y los escombros que golpearon con fuerza todo su cuerpo para cegar su visión. ¿Qué? Toka sintió un escalofrío en la espalda. Hasta hoy, Toka pensó que todos los humanos eran débiles frente a su poder. Oponerse o enfrentarse a ella era un suicidio y no le gustaba, pero al mismo tiempo, reconocía la habilidad de aquellos que podían sobrevivir ante ella, aunque sea por un breve tiempo. Lo aterrador era pensar que existía alguien que ignoraba esa lógica. Esto se acaba. El último ataque inició. No puedo esquivarlo, a pesar de haber mejorado sus reflejos hasta el límite, él era incapaz de usar esa habilidad por mucho tiempo y su cuerpo también le estaba pasando factura con sus heridas. Quería desmayarse. Trató de usar su sangre para tirarlo hacia los ojos de Toka, pero no había tiempo. Iba a ser cortado. En ese instante, una llamada atravesó el ataque en curso, rasgando el aire con un calor abrasador. Kotori apareció al frente, canalizando toda su energía para desviar la dirección de la espada de Toka. Sin embargo, Toka reaccionó al instante, igualando la fuerza del impacto. Con un destello de poder, el ángel Kamael fue partido en dos, y Toka aprovechó la apertura para asestar un golpe al rostro de Kotori con tal fuerza que la derribó al suelo, dejándola inconsciente al instante. Antes de que pudiera retomar el aliento, Shido apareció detrás de ella, empuñando un péndulo dispuesto a impactar su cabeza. Sin embargo, Toka, anticipando el ataque, giró sobre su eje y lanzó su brazo derecho con precisión devastadora, conectando un codazo directo al plexo solar de Shido. El impacto fue tan certero que los ojos de Shido se pusieron en blanco. Sin darle oportunidad de recuperarse, Toka siguió con una patada al rostro, enviándolo al suelo y dejándolo inconsciente al instante. Ambos hermanos fueron derrotados. Sin embargo, Toka se olvidó de un oponente. Voy a hacer que vuelvas a confiar de nuevo en mí. Kamihou Touma se precipitó contra ese espíritu de clase SS. Quiero verte de nuevo, pero esta vez, comencemos de nuevo. Su puño derecho voló. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Toka. Imposible. En ese momento, el sonido sordo del puño derecho de Kamihou Touma resonó con firmeza al impactar contra el rostro de Toka. Después de despertar de un largo letargo, todo su poder, nacido de la oscuridad, no fue suficiente para resistir a ese chico. No, en realidad, inconscientemente, Toka había considerado la idea de ser derrotada por él. Se dice que los espíritus pueden traer cosas a las realidades de su imaginación, pero también pueden moldear las situaciones que anhelan. Es posible que Toka desee que esta situación suceda. En ese instante, su visión se desvaneció en la oscuridad. Parte 6. Todo había terminado. En espacio donde no se podía decir dónde estaba arriba o hacia abajo. La sensación de flotar en un vacío absoluto hace que la persona que estaría ahí se dejara llevar hasta cerrar los ojos y desaparecer en la oscuridad. Una sensación de ser absorbido por algo comienza a subir por su cuerpo como si lo reclamara, haciendo que fuera obligado a dormir. Si cede un poco era seguro que eso ocurriría. Pero ella sentía que todavía podía continuar. No tiene sentido. Sin embargo, ese fue el resultado. Ese chico, un simple humano, había enfrentado su furia y soportado golpes que habrían derrotado a cualquiera, mostrándose firme y resuelto. No era una persona común. Por un instante, recordó su rostro. No había miedo ni desesperación en él. Incluso parecía que no la veía como una enemiga. Esa idea le resultó absurda, pero innegable. ¿Qué lo hacía tan diferente? El mundo estaba a salvo, pero no podía evitar preguntarse, ¿qué hará ahora ese chico? Y aún así, le ofreció algo inesperado. Voy a hacer que vuelvas a confiar de nuevo en mí. Esas palabras resonaban en su mente, como un eco imposible de ignorar. Algo dentro de ella luchaba por mantenerse despierta, desafiando la somnolencia que aquel espacio intentaba imponerle. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué no lo detuve en ese momento? Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Es posible que... No podía creerlo. Ese chico debía estar mintiendo. ¿Cómo alguien como él podía arriesgar tanto por ella? ¿Cómo podía intentar comprenderla, ignorando lo que había hecho?
Las palabras de Kamihou seguían ahí. Quiero verte de nuevo, pero esta vez, comencemos de nuevo. Finalmente, Toka cerró los ojos. No era debilidad, sino un acto consciente, una aceptación parcial. ¿Qué puedo decir? Ganaste. Una luz blanca la envolvió, cálida y cegadora. Su mente se aclaró mientras el vacío desaparecía. Cuando abrió los ojos, una nueva oportunidad la esperaba. Parte 7. Nivel de amenaza. Clase SS. El espíritu Princess forma invertida, había sido neutralizado. Toka fue derrotada por la mano derecha Imagine Breaker de Kamihou Touma. Esto, se acabó. La lógica del mundo había sido desafiada. Un simple humano había logrado lo impensable. Derrotar a un espíritu. La sangre de Kamihou goteaba al suelo, marcando el escenario como una prueba irrefutable de su victoria, pero también de la intensidad de la batalla que había librado. Sin embargo, en ese instante, el vestido astral de Toka comenzó a desvanecerse. Las partículas púrpuras que lo formaban flotaron en el aire antes de desaparecer frente a los ojos de Kamihou. ¿Qué? En ese instante, observó que el cuerpo de Toka estaba desnudo. Su vestido astral, diseñado para proteger al espíritu, había desaparecido tras el impacto de Imagine Breaker. Era evidente que, al estar inconsciente, Toka no generaba el Rei-Yoku suficiente para regenerar su vestido astral. Y ahora, estaba indefensa. El rostro de Kamihou se volvió rojo. Si no voltea es posible que comience a normalizar ver chicas desnudas a cada rato, o jugar con esa imagen en su mente. Necesito que te calmes. Kamihou se asustó y miró frenéticamente hacia un lado, impidiendo a toda costa mirar el cuerpo desnudo de Toka. Eliminar. Sellar. Pero sus ojos, casi como si tuvieran voluntad propia, se desviaron hacia Toka, y allí estaba, tumbada en el suelo, completamente ajena a lo que ocurría. Por favor, que esto no se convierta en costumbre. Kamihou grita y cierra sus ojos con fuerza mientras se rasca la cabeza con ambas manos. Y luego, suspira. ¿Por qué siempre termina en estas situaciones absurdas? Solo soy un chico normal de secundaria. Pero, eso ya no importa. Necesito pensar en cómo voy a comunicarme con Fraxinus. Creo que Kotori debería tener un auricular en su oído. En ese momento, finalmente, puedo conocerte en persona, entrometido. Al escuchar eso, Kamihou buscó frenéticamente el origen de la voz, pero no encontró a nadie. De hecho, esa voz no se parece a ningún hombre ni mujer. No puedes verme si estoy encima de ti. ¿Qué? En ese momento, Kamihou observa algo arriba. Había una silueta que estaba cubierta con mosaicos que flotaba en el cielo. Tú no pareces ser un mago. ¿Quién eres? Pero la figura comienza a descender mientras mantiene una distancia de 10 metros. Su mirada se movió hacia esa figura que se encontraba delante de él. Cabello largo. Sin embargo, estaba lejos de considerar esto como humano. Mis disculpas, pero no puedo revelar mi identidad. Tengo unos asuntos que atender y si revelaron mi identidad podrían comprometer eso. Eso incluye mi verdadera apariencia, pero puede que eventualmente me vea forzada a aparecer. Espero que no se broncee pronto. La forma de hablar parecía parecerse a una chica, eso me hace tener más preguntas. ¿Eres tú quien me trajo a este mundo? No soy responsable de esa acción. Lo siento si no puedo hacerte de ayuda. Sin embargo, mi motivo para aparecer frente a ti no es para tener una conversación cotidiana. Cuando escuchó eso, Kamihou apretó sus dientes mientras formaba su puño derecho. Al ver esto, la figura dijo: Descuida, no pienso pelear. Pero veo que esta batalla fue intensa. Habla, ¿a qué has venido? Eres la persona que interfiere en mi deseo. ¿Deseo? No es algo que tengas que saber. Pero he hecho un montón de cambios que me estoy replantando en sin intervenir para que el curso de mi plan siga en marcha. Oh, lamento mucho eso, pero cree que me importa. Sí, es problemático que tengas esa mano derecha. Si te doy la oportunidad de golpearme podrías ver mi verdadera identidad, pero no pienso darte esa oportunidad. Eso explica que me llamarás entrometido. ¿Qué quieres? No era una exageración cuando pensé que podías representar una amenaza. Derrotaste a un espíritu con tu mano derecha. ¿No decides matarla? No voy a hacer eso. Eso es bueno de tu parte. Cierto. Es posible que Toka todavía no vuelva, así que te recomiendo que estés al lado de ella mientras trata de explicarle las cosas.
No querrás que vuelva a pasar lo mismo de este día. Tal vez tu mano derecha pueda ayudarte con eso. Espera, ¿cómo sabes de mi mano derecha? Esa figura dejó de hablar como si se diera cuenta de su error, pero luego se escuchó como si suspirara. No sé mucho de ti. Solo te he observado desde lejos. Bueno, tendré que hacer algunos ajustes, pero si veo que no es posible arreglar eso, me veré en la necesidad de deshacerme de ti. Quiero ver que lo intenta. Kamihou presionó el puño, pero esa cosa no le prestó atención ante esas palabras. Por favor, no te esfuerces tanto y descansa. Además, no quiero ser observada por otros. Será mejor que me retire. Hey, espera un minuto. Kamihou levantó la voz. Pero ella no respondió, se dio la vuelta y desapareció en el aire. La batalla tal vez había terminado, pero tenía la sensación de que esa figura de mosaico podría representar la mayor amenaza a enfrentar. Parte 8. Dentro del oscuro edificio lleno de escombros, varias sombras se arrastraban lentamente. Segundo edificio de oficinas de DEM, el objetivo no estaba allí. El Instituto de Investigación Avanzada tampoco está. Además, Touma-san era el único en el primer edificio. Mientras escuchaba los informes de las voces de sí misma constantemente, Kurumi sacudió la cabeza y se levantó sentada sobre los escombros. Parece que aquí tampoco está. A pesar de que gastó casi 1000 de sus clones, no resultó ser muy productivo. Después de respirar decepcionada, Kurumi se encogió levemente de hombros. Espíritu capturado. Me pregunto dónde estás. Murmuró en voz baja. Sí. Eso era lo que Kurumi buscaba. El segundo espíritu que fue confirmado en el mundo. El único ser que tenía conocimiento del espíritu de origen. Me tomará más tiempo en encontrarte. Kurumi sabía que las condiciones para que pueda usar sus habilidades al máximo no se cumplieron. Necesitaba mucho Rei-Yoku, pero el avance de Shido apenas comenzaba y la injerencia de Kamihou tampoco ayudaba mucho. Pero podía utilizar a ese chico y su poder desconocido para enfrentar al espíritu de origen. Pero necesitaba saber si esa posibilidad de victoria era real. ¿Dónde estás? Por eso, también buscaba a ese segundo espíritu. Quería todo el conocimiento necesario del espíritu de origen y Kamihou Touma. Ese segundo espíritu fue capturado por Industrias DEM y era el espíritu que se encontraba encarcelado en una instalación en alguna parte. Bueno, no tuve una recompensa después de mi esfuerzo. ¿Qué última? Después de que ella dijo eso, las varias Kurumis que se arrastraban en la oscuridad desaparecieron en las sombras. Nos veremos luego. Entre líneas 02. El eco de la alarma se desvaneció. La crisis ha terminado. La amenaza del espíritu inverso, princesa, ha sido neutralizada gracias a la intervención de Kamihou Touma. Shizaki Jinako informó y luego se giró brevemente hacia el subcomandante de la aeronave Fraxinus. Reina, sin apartar la vista de sus datos, agregó con su tono monótono habitual. El espíritu princes está estable, pero sigue inconsciente. La neutralización del estado inverso parece haber provocado un agotamiento extremo. Necesitaremos más tiempo para analizar su estado completo. El subcomandante de la nave Fraxinus, Kanazuki Kyoei, dio un paso hacia adelante, con una sonrisa que mezclaba admiración y emoción. Es impresionante cómo Touma-kun logró enfrentarse al espíritu inverso. Su determinación es, realmente algo digno de observar. Eso no quita el mérito de la aportación de todo el equipo incluido del comandante Kotori. Un leve sonido de alerta interrumpió la conversación. Shizaki se inclinó hacia su consolación, sus ojos ensombrecidos por la sorpresa. Disculpe, subcomandante, pero detecto una señal inusual en la zona de combate. Kanazuki arqueó una ceja, cambiando su expresión a una de interés cauteloso. ¿Una señal inusual? ¿Qué estás diciendo, Shizaki? Minowa Kozue, desde su puesto, intervino rápidamente. Es cierto. Parece haber una anomalía en los registros. Algo que no encaja. ¿Una entidad desconocida? Kanazuki entrecerró los ojos, su tono más serio. Kawagoe Kyouji, revisando los datos adicionales, agregó con una voz grave. Había otra presencia. Nuestros sistemas no lograron identificarla por completo, pero está claro que no fue un error. Reina levantó ligeramente la vista, dirigiendo una mirada cautelosa a Kozue y Shizaki. Eso fue rápido. Pero me alegra que haya terminado un favor del Imagine Breaker. ¿De verdad? No deberías sorprenderte tanto.
Aunque estaba satisfecho con el resultado, no dejaba de pensar en la posibilidad de que el chico pudiera haber utilizado la fuerza capaz de destruir una realidad inquebrantable. Sin embargo, las condiciones no se cumplieron. Si esa mano derecha hubiera sido cortada sería otra historia. Aún así, es bueno que ese espíritu haya aparecido. ¿El espíritu de origen? Me pregunto cómo se desarrollará ese encuentro. Aunque lo mejor sería que ella tomara la iniciativa. Me divierte ver cómo se irrita con cada paso, al ver cómo se dirige por un camino que es imposible para ella controlar. Así que lo hace solo para molestarla, es casi imposible que ella me detecte. En esta ocasión, somos solo espectadores en este mundo. Nuestra existencia no está escrita ni puede ser consultada, ni siquiera por Raziel. ¿El ángel omnisciente? Hay cosas que ese ángel no puede hacer. Yo solo aproveché esa debilidad. Ella molestamente mientras tenía una esfera de cristal en sus manos. Este es un prototipo con un alcance mucho mayor que el de Raziel. Puede interferir con cualquier motor de búsqueda y observar este mundo, ya sea el material o el mundo creado por el nacimiento del primer espíritu. ¿Un artefacto mágico? Pero no siento que estuvieras utilizando Rei-Yoku. Bueno, debo confesar algo. Yo me encargué de que esto sucediera. Eso ya lo sé. No me refiero a traerla aquí, sino a la muerte de Toka de hace 3 meses. Si eso no hubiera sucedido, me habría asegurado de que ocurriese. Pero supongo que fue cuestión de suerte. El mundo fue salvado. Pero nuevos desafíos están por venir. ¿Qué acabas de decir? María no tuvo tiempo de decir nada más, pues Rine le dio un golpe en la cabeza. No te preocupes, esa medida no era necesaria. Simplemente me gustó que Kamihou se aceptara a sí mismo en una situación de crisis. No todos los oponentes te darían el tiempo suficiente para usar tu carta del triunfo, pero esta vez no necesito ese poder. En otras palabras, quería que desarrollara un no rechazo de ese poder, es correcto. Pero no seas tan curioso, o podrías soltar demasiados detalles y esto se volvería aburrido. Epílogo. Una cierta confrontación después de la batalla. Parte 1. Fue su propio gemido el que lo despertó. La mente de Kamihou Touma se sacudió y se despertó en una cama. Al abrir los ojos, su mirada chocó con un techo lleno de tuberías y cables. El murmullo rítmico de las máquinas médicas llenaba el silencio. Con esfuerzo, giró la cabeza hacia un lado. Había varias camas alineadas junto a la suya, cada una ocupada por Kotori, Shido, Yoshino, Kaguya y Yuzuru. Todos estaban conectados a equipos médicos, en evidente recuperación tras la feroz batalla contra Toka. ¿Toka? La mención de su nombre trajo una oleada de preocupación. Kamihou intentó incorporarse, pero un dolor agudo en su espalda lo hizo desplomarse de nuevo sobre la cama, obligándolo a renunciar a la idea. Creo que tendré que quedarme aquí, pensó con una mueca. Era probable que este lugar fuera la enfermería del Fraxinus. Eso significaba que alguien lo había llevado hasta allí. ¿Un mago? De repente, su visión se nubló, y una sombra oscura apareció a su lado, solo para desvanecerse tan rápido como había llegado. Podría haber sido una alucinación, producto del mareo y la pérdida de sangre. Este tipo de cosas se volvió algo cotidiano para este chico. Si Toka fue derrotada, debería estar aquí también, pero si se ha despertado antes que yo, entonces podría ser un problema serio. Pero no veo que fuese así, sin embargo, no puedo quedarme aquí. En ese instante, su pensamiento fue interrumpido cuando escuchó la puerta de la enfermería abrirse de repente. Debido a que su cuerpo no respondía bien, ni siquiera pudo ver quién había entrado. ¿Quién es? Soy Murasame Reine. Cuando escuchó esa voz y sus pasos se acercaron a él, Kamihou suspiró aliviado. Todos hicieron su mayor esfuerzo. Ahora, solo necesitas descansar. ¿Descansar? No estoy tan seguro de mi desempeño. ¿Te estás culpando de que todos están heridos? Si hubiera usado un poco más de fuerza, habría tenido un mejor final y nadie habría salido herido. Kamihou Touma aprieta los dientes y sigue hablando. Imagine Breaker, es una habilidad que puede anular cualquier poder sobrenatural con un simple toque. Pero no hace nada por mí. Reine arqueó una ceja y preguntó. ¿Qué quieres decir? Kamihou levantó lentamente su mano derecha, observándola con amargura. No puedo volar. No puedo ser más fuerte, más rápido o resistente como ustedes. Incluso si necesitara algo para protegerme, mi habilidad lo anularía.
Hizo una pausa, cerrando los ojos brevemente para contener la frustración. Si deseara tener más poder para proteger a los demás, eso sería imposible. Todo lo que imagine Breaker hace es negar. Negar todo, incluso si pudiera ser algo para mi propio beneficio. El silencio volvió a llenar la habitación. Entonces, ¿cómo sigues adelante? Si no puedes confiar en tu habilidad para fortalecerte, ¿cómo puedes enfrentarte a enemigos tan poderosos? Kamihou dejó escapar una risa ligera, aunque parecía más un intento de ocultar su frustración. Porque no se trata de poder. Se trata de nunca rendirme. Reina lo miró fijamente, sorprendida por la sensación de su respuesta. Puedo caer, fallar y seguir recibiendo golpes hasta que no pueda moverme, pero mientras tenga esta mano derecha, puedo detener cualquier cosa sobrenatural. Al menos, mientras eso no apunte directamente a las personas que quiero. Aprecio tu determinación, pero este es el resultado. Es injusto juzgarte tan negativamente, Kamihou Touma. Tal vez. El chico giró su mirada hacia ella y esbozó una leve sonrisa. Pero tengo que agradecerles a todos ustedes por la ayuda. Reina lentamente. Supongo que eso es cierto. ¿Es así? En ese instante, una nueva voz femenina rompió el silencio. Reina observó a la chica de cabello púrpura oscuro levantándose de la cama. Toca. Silencio. No te fuerces en levantarte. No puedo hacer eso. No si puedes hacer algo malo aquí. Kamihou forzó a su cuerpo a levantarse, pero solo pudo levantar la mitad de su cuerpo. De repente, un dolor lo atacó en su espalda, pero ignoró eso mientras apretaba los dientes. ¿Hacer algo malo aquí? ¿Cómo qué? Bueno, si lo intenté, no veo que tengas fuerzas para detenerme. Entonces, Toka se sentó en la cama de Kamihou mientras cruzaba sus piernas. Reine-san, ¿me permiten un momento? Necesito hablar con Toka un segundo. Bien. Supongo que no tengo nada que hacer aquí. Los dejo. Por favor, Kamihou, que no tome mucho tiempo antes de que los demás se despierten. Kamihou se acercó mientras veía cómo Reine salía de la habitación, con la puerta automática cerrándose detrás de ella. Esa mujer, Toka murmuró con una mezcla de sospecha en su mirada. Sin embargo, Kamihou interrumpió sus pensamientos antes de que pudiera continuar. No te creo. ¿Me estás retando, humano débil? Toka se volvió hacia él, sorprendida por la declaración directa, y respondió con un tono desafiante. Pero Kamihou mantuvo su mirada sin inmutarse. Mi deseo es que quiero que te integres con los humanos. No causa problemas. ¿Por qué deberías hacerte caso? Después de decir eso, Toka entrecerró los ojos y cruzó sus brazos. Perdiste. Eso me da derecho sobre ti. Estás confundiendo las cosas. Solo te estoy pidiendo esa cosa tan simple o eres incapaz de eso. Al escuchar eso, Toka abrió los ojos y volvió sus brazos a su lugar. Entonces, giró su mirada hacia otro lado. ¿Qué es todo esto? Toka señaló una de las pantallas parpadeantes que mostraban constantes vitales. Es un equipo médico. Lo usan para monitorear la salud de las personas y ayudarlas a recuperarse. No es nada peligroso, si es lo que te preocupa. Toka frunció el ceño ligeramente y giró su atención hacia Kamihou. Su mirada se posó en su mano derecha, la cual descansaba sobre la sábana. Esa mano tuya, es lo que usaste para detenerme, ¿verdad? Kamihou avanza lentamente, levantando la mano con cuidado para mostrarla. Sí. Se llama Imagine Breaker. Anula cualquier poder sobrenatural que toque. Es útil, pero, también tiene sus limitaciones. ¿Limitaciones? Bueno, en ese momento, Kamihou estaba pensando si debería contar esto era algo beneficioso o perjudicial que dijera sus debilidades a esta chica. No me hace más fuerte ni más rápido. No puedo usar ningún poder especial para protegerme o proteger a otros. Todo lo que puedo hacer es negar lo sobrenatural. Nada más. Toka lo miró en silencio por unos segundos, como si evaluara sus palabras. Luego, sin decir nada, desvió la mirada hacia las camas ocupadas por Kotori, Shido y los demás. Ellos, murmuró, aunque su tono carecía de cualquier emoción aparente. Están vivos. Eso es lo importante, ¿no? Kamihou notó la falta de expresión en el rostro de Toka al hablar de ellos. Aunque no mostró culpa, tampoco había rastro de satisfacción en sus palabras. Era como si intentara mantenerse indiferente. Sí, están vivos. Y están aquí gracias a ti.
Si no hubieras luchado con todo lo que tenías, las cosas podrían haber terminado de una manera mucho peor. Toka lo miró de reojo, su ceño se frunció ligeramente. No podía quitar esa mirada ruda. No necesitas decir cosas bonitas para hacerme sentir mejor. Kamihou se rió levemente, a pesar del dolor en su espalda. No lo estoy haciendo. Toka permaneció en silencio por un momento antes de cambiar el tema abruptamente. ¿En dónde estoy? Creo que en la enfermería del Fraxinus. ¿Fraxinus? Estamos en el cielo. A millas de metros sobre el nivel del mar. Eso significa que estoy secuestrada. Kamihou respondió con calma, aunque no pudo evitar una pequeña sonrisa. Oh, no digas eso. Yo también estoy aquí. Pero necesitamos que te quedes un tiempo para hacer algunos exámenes médicos. ¿Por qué? Para realizar algunos exámenes médicos. ¿Por qué? Para ver si estás bien. Eso no tiene sentido. ¿Tratas de engañarme? Kamihou suspiró. Por favor, quita tu actitud tan desconfiada. No hay ningún enemigo a la vista. No tengo intención de hacer daño ni a nadie aquí. Así que empecemos de nuevo. Olvidemos ese inconveniente y lo conozcámonos. Está bien. No espero que confíes en mí de inmediato, pero haré mi mayor esfuerzo. Toka se dio la vuelta, y volvió a cruzar los brazos. Aunque todavía mantenía una actitud ruda y desconfiada, Kamihou notó que su postura era un poco menos rígida que antes. Tal vez, solo tal vez, estaban dando un pequeño paso hacia una tregua. Entonces, ¿qué sientes al verme de nuevo? ¿Te refieres a Toka? Lo siento, pero no soy ella. Kamihou lo miró directamente a los ojos, algo que hizo que Toka se sintiera extraña. Ojos púrpura de color oscuro. Cabello de color morado oscuro en la parte superior y una mezcla de amarillo y rosa en la mitad inferior. Y ese halo blanco en el centro de su pupila. Junto a ese cuerpo esbelto y ese vestido similar a la princesa que vio ese día. Aunque ahora parecía emanar más a la imagen de una monarca tirana y siendo una ropa más exhibicionista. No había duda. Ella parecía bastante una Toka. Eres diferente, pero no tan distinta. Sé que Toka sigue ahí. Ah, ¿qué tonterías dices? Toka se levanta de la cama y toma de la bata cerca del cuello de Kamihou. Recuerda esto, humano. No me gusta que mi existencia sea confundida con otra persona. Está bien. ¿Podrías bajar tu mano? Toka soltó el agarre hacia Kamihou y este recuperó el aliento. Después de unos 5 segundos, Kamihou volvió a iniciar la conversación con una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Toka permaneció en silencio antes de soltar un leve bufido. No tengo. Otra vez, tengo que empezar de nuevo. Toka se sintió confundida con las palabras de ese chico de pelo negro puntiagudo. Parte 2. El tiempo avanzó un poco. Estaba en otra habitación provisional que fue preparada en la última hora para que sirva como una nueva sala de enfermería debido a la alta demanda de heridos. Sí. Ahí se encontró el espíritu que se parecía a esa chica conocida como Princess. ¿Qué es este lugar? Estamos en otra sala de enfermería. Cuando la puerta se cerró en la habitación, Toka inmediatamente centró su atención en ella. Para su sorpresa, esa humana que lo guió a esta sala le pareció extrañamente familiar. Con el largo cabello plateado de la figura combinado con ojos somnolientos y exhaustos, Toka no pudo evitar sentir una sensación de molestia. ¿Quién esta humana? No se sentía tan cómodo compartiendo el mismo espacio con una desconocida. En especial, con una humana. De repente, Toka presionó su puño derecho. Esta mujer es muy similar. Pero Toka no estaba completamente segura de sus palabras. ¿Por qué tienes una apariencia tan desagradable? No podía recordar con claridad el rostro de cierta mujer. Desde que, técnicamente, esa mujer intentó matarla en el pasado, parecía que esa mujer había manipulado sus recuerdos, eliminando partes relacionadas con ella. Sin embargo, Toka jamás olvidaría la presencia de esa figura. Aunque la borrara, la matara o incluso la sellara, mientras siga viva, siempre podría reconocerla. Por eso dejó escapar una palabra. Tú, sin embargo, no percibiría ninguna energía inusual. Probablemente, esta humana estaba ocultando su verdadera identidad para no ser descubierta. Si su sospecha estaba en lo cierto, se enfrentaría de nuevo a esa mujer. Pero si se equivocaba, tendría problemas con ese chico de preparatoria y todos estos humanos que se encontraban en esta aeronave llamada Fraxinus. Maldita sea. Tú ganas.
Y entonces, la voz de otra persona interrumpió sus pensamientos. Tu condición parece ser mejor de lo que esperaba. Eso es porque soy un espíritu. Toka miró de reojo el cuerpo de esa humana. Caminar parecía con algo de dificultad, como si estuviera a punto de perder el equilibrio. Creo que tú también deberías preocuparte por tu estado. Tienes razón, admitió Reine, sacando un frasco de pastillas de su bolsillo. Estas pastillas ayudan con mi tratamiento para conciliar el sueño, ¿eso es normal? Reine pareció notar que Toka estaba mirándolo con sospecha, y entonces dijo. Tengo insomnio severo. Pero no estamos aquí para hablar sobre mí, ¿cierto? Simplemente continúa. Voy a hacerte un chequeo para evaluar tu estado físico. Necesitamos información más precisa sobre su condición. ¿Un chequeo? ¿Estado físico? En términos simples, quiero asegurarme de que estás completamente bien. Y, por lo que veo, parece que estás lista para moverte en cualquier momento. Eso es lo que dijo ese chico. Kamihou Touma, respondió Reine. Ese es su nombre. Toka apartó la mirada, pero en silencio agradeció la información. En el fondo, no había tenido el interés ni la voluntad de preguntarle su nombre a ese chico. Ahora lo sabía sin necesidad de hacerlo. Por favor, puede quedarse quieta. Reine luego se movió a la esquina de la habitación, luego se sentó en la silla ubicada a unos pasos de Toka antes de sacar su dispositivo y comenzó a escribir en él poco después. Al principio, Toka inclinó la cabeza con curiosidad ante las acciones de la mujer. Altura. 1,62 m. Edad. Desconocida, básicamente, alrededor de unos 16 años. Medidas. B84, W58, H83. Raza. Espíritu u ocupación. Ninguna. Oye. Era necesario eso. Lamento tu incomodidad, pero era necesario. En este momento, Toka volvió a poner la bata celeste. ¿Hay algo que quieras preguntar más? No, respondió Toka aún con esa sensación algo incómoda con la mujer antes de murmurar palabras haciendo que ella lo escuchara. Me aseguraré de vigilarte. Después de eso el tiempo pasará alrededor de unos 30 minutos, Toka suspira exasperada. Esto es aburrido. Los resultados ya están disponibles, ¿eh? Creo que es hora de irme. Reine dijo mientras se levantaba de su asiento. Caminando hacia la puerta, Toka ya esperaba que Reine no la molestara más. No era como si Reine hubiera hecho algo malo, es solo que el hecho de que la presencia de Reine sola para Toka la hace sentir bastante incómoda. Pero, por desgracia, Reine se detuvo un paso antes de abrir la puerta. Toka, que la vio detenerse, levantó una ceja y preguntó. ¿Qué? ¿Quizás olvidaste algo? No, no es eso, sino algo similar, dijo Reine mientras negaba con la cabeza. Reine Murasame. ¿Qué? Mi nombre es Reine Murasame. Aunque sé que es un poco tarde para realizar una presentación, ¿puedo saber también cuál es tu nombre? Reine preguntó en un tono bastante suave. Toka parpadeó 2 veces antes de responderle. No tengo un nombre. Eso es un problema. Deberías esperar más de tiempo para recibir uno. Reine bajó su mirada como si tratara de comprender a esa chica. Bueno, tengo que irme. Con eso, Reine salió de la habitación dejando a Toka atrás. Parte 3. Tou-masan. Un suave murmullo rompió el silencio en la sala de enfermería. Kamihou Touma giró la cabeza con esfuerzo hacia una de las camas cercanas, reconociendo la débil voz que lo llamaba. Yoshino. La niña de cabello azul estaba recostada bajo las sábanas, apenas moviéndose. Su voz era tan tenue que Kamihou tuvo que esforzarse por escucharla. Touma-san. Sí, soy yo, respondió Kamihou, forzando una sonrisa aunque el dolor en su espalda lo mantenía pegado a la cama. Parece que eres la tercera en despertarte. Yoshino giró la cabeza lentamente hacia él. Sus ojos brillaban con un alivio silencioso, casi como si quisiera saltar de alegría. ¿Qué pasó? Todo salió bien. Toka fue detenida, y todos están a salvo, Toka. Disculpa por no decírtelo antes, pero conoció a esa chica desde hace tiempo. Yoshino cerró los ojos brevemente, dejando que las palabras calmaran su mente agotada. Cuando volvió a abrirlos, su mirada reflejaba una mezcla de confusión y curiosidad. Por favor, explíqueme eso, Tou-masan. No es momento para discutir eso. Necesitas descansar.
Has hecho mucho por mí. No. Este resultado fue gracias a ti, Touma-san. Eso es injusto. Todos colaboramos para que esto salga bien. Yoshino suspiró mientras regresaba a mirar hacia su cama. Tienes razón. Kotori, Shido, Kaguya y Yuzuru hicieron su mayor esfuerzo. Tú y yo también. Me alegro que nadie haya muerto. Sí, nadie murió, y eso es lo único que importa. Yoshino bajó la mirada, su voz apenas un susurro. Touma-san, cuando estaba allí, tenía tanto miedo. Admitió sus palabras con timidez y continuó. Pero cuando te vi y te escuché, sentí que todo estaría bien. Debo disculparme por haberte preocupado tanto. Sí, eso es cierto. Fuiste malo, murmuró Yoshino, haciendo un leve puchero. ¿Cómo pudiste dejarte capturar tan fácilmente? Si te hubieras negado, habría ido a ayudarte. Me habría enfrentado a esa maga que te secuestró. Habría usado toda mi fuerza para detenerla. Kamihou dejó escapar una leve risa, suave y tranquilizadora. ¿Qué te parece si, después de recuperarnos, vamos a ese parque de diversiones? Yoshino mostró una leve sonrisa, sus mejillas sonrojadas por un instante. ¿Un parque de diversiones, eh? Sueña bien. Poco a poco, cerró los ojos, dejando que el sueño volviera a envolverla. Descansa, Yoshino. Palabras finales. A todos los lectores que se han quedado a leer este fanfic hasta aquí, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento. Para aquellos que son nuevos lectores y tuvieron que leer muchos capítulos para ponerse al día con esta lectura. Bueno, bienvenidos. Soy Nasser. Este volumen es especial para aquellos que siguen esta historia desde el comienzo porque marca la aparición de Toka con una nueva apariencia. Sí, después de terminar los primeros 7 volúmenes y 3 largos años de espera, finalmente llegamos a este momento. Sé que ha sido un tiempo prolongado, y eso pudo haber afectado el interés en esta historia, pero para quienes han llegado hasta aquí, ¿qué les ha parecido? Si les gustó este volumen, me alegro muchísimo. Inicialmente, tenía planeado llegar a este arco de otra manera, pero el primer volumen terminó de forma distinta. Quise agregar un evento que haga esta historia única entre otros fanfics de Date Alive Crossover, algo que, espero, haya logrado captar su atención. Supongo que no a todos les gustó cómo terminó eso. Pero, bueno, aquí lo tienen, la espera fue la recompensa. Llegar hasta este punto no ha sido fácil. Desde mi primer borrador hasta hoy, el camino ha sido largo y lleno de cambios. Me alegra haber alcanzado este momento, aunque debo confesar que me da algo de vergüenza haberme puesto bajo el papel de lector. O sea, antes de llegar aquí debo confesar que también fue ese tipo de persona que le gustaron los ships, y eso lo sabe ciertas personas cercanas a mí. Aquí entro a este punto. Sobre las preguntas frecuentes, especialmente acerca de los ships entre personajes, prefiero evitarlas, por favor, no me haga caer de nuevo en esa locura. Además, no suelo escribir ese tipo de historias porque, al igual que con la comedia, siento que no es mi fuerte. Si algún día me animara a explorar ese género, sería necesario escribir mucho más, ya que disfruto mucho escribiendo los diálogos y reacciones entre los personajes. Ahora bien, sobre este volumen. ¿Qué opinan de esta versión de Toka? Su inclusión en el fanfic siempre fue una posibilidad, pero al momento de desarrollarla, pensé en darle un toque interesante. En otras palabras, elige la ruta Dark Toka por su actitud ruda y experimenta en sus diálogos. No te preocupes, Toka aparecerá en los siguientes volúmenes. No va a pasar mucho cuando suceda eso. Ahora solo queda esperar el lanzamiento del volumen 8. Se vienen nuevos arcos, más cambios de efecto mariposa y respuestas a preguntas pendientes. Por supuesto, nuevos espíritus, el conflicto con Origami y la entrada de Artemisia Ashcroft en la historia. Estoy emocionado por lo que vendrá y espero contar con su apoyo en el futuro. Muchas gracias. Entonces, la historia todavía continúa. Fin del capítulo 35.